Ocupa otro tema importante que tiene que ver con, bueno, otra turbulencia que es la que implica a nuestra región, al Uruguay en el contexto internacional, en el concierto de lo que le pasa a Brasil, de lo que pasa a Argentina, de lo que pasa a Chile, y de lo que le pasa a China, ¿no? Porque conversábamos hoy con Magdalena que es un mercado importante para el Uruguay, ¿no? El principal. Es a donde más le venden. ¿Cómo te va, Barbesay? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Gracias por venir a recibirte. analizar la realidad internacional en el contexto pandemia, ¿no? O sea que desde ese punto de vista no está tan mal la cosa para nosotros, ya que China se ve que de algún modo empieza a reactivar, ¿o no? De algún modo lo que ocurre es que está un poquito demorado, ¿no? Sí, es verdad, los indicadores nos están diciendo que China está volviendo a comprar, que las industrias están empezando a recuperarse, ¿no? La caída muy fuerte en China fue en febrero fundamentalmente, ¿no? Enero y febrero. En marzo ya hay señales de recuperación, está siendo lenta porque los stocks, especialmente en alimentos, hay mucha ansiedad en Uruguay, ¿qué pasa con la carne que no termina de volver a recuperarse? Bueno, hay que tener en cuenta que con ese parate tan fuerte, con ese confinamiento histórico que están teniendo todas las economías a nivel mundial, claro, en los stocks de carne y de alimentos son muy elevados, ¿no? Principalmente le vendemos carne. Sí. Le vendemos alimentos, carne fundamentalmente, pasta de celulosa que también obviamente cae, Sí. ¿no? Y bueno, le vendemos madera, le vendemos cuero, le vendemos lanas, le vendemos otro tipo de alimentos, ¿no? Ignacio, soja también. ¿Y qué pasa con China más allá de esta reactivación? ¿Qué pasa con la credibilidad? Hay muchos países cuestionando la credibilidad de China con el surgimiento de esta pandemia. ¿Hay un problema más allá del económico político en todo esto que pueda afectar el comercio? Y sí, claro, porque una crisis de esta naturaleza sin cooperación es muy difícil enfrentarla. Y vos ahí lo que tenés es a un Estados Unidos y a un China, primera y segunda economía a nivel mundial, que están muy enfrentados en todos los ámbitos. Más allá de los cuestionamientos que se puedan hacer en China vinculados a su sistema sanitario, es cuestionable y China ha mejorado muchísimo también. Lo que se está dando es una puja por el liderazgo internacional entre Estados Unidos y China y ahí todo se entrevera, ¿no? Entonces se golpea muy fuerte a los organismos internacionales, lo que es grave, porque las crisis... Lo que ocurre con esta pandemia es que ¿qué nos demostró? Nos demostró que la agenda global es muy compleja, que no puede ser enfrentada solo por un Estado, que necesitamos cooperación, que necesitamos instituciones fuertes y organismos internacionales fuertes. Y el problema es que Estados Unidos, que tiene diferencias con China, más allá de que, insisto, China puede hacer las cosas mucho mejor, claro, está atacando a la OMS, está atacando a otros organismos internacionales, que en definitiva les está sacando el apoyo, está poniendo a China en una guerra comercial y geopolítica muy fuerte, que también es tecnológica, y eso hace que el mundo está expectante de esa batalla que nos va mucho, ¿no? Pero es tan fácil soltarle la mano a China, porque digo, bueno, capaz que el gobierno chino mintió, tengo la duda de que generó el virus, pero es tan fácil ser independiente de China en este contexto geopolítico. Pensar que generó el virus es demasiado. Quizás la información, como sabemos en China, es poquito, tiene más dificultades, pero estar ahora todos hablando de que China es responsable del virus es una simplificación total. Y además China ha tomado medidas muy fuertes. Pero la realidad es que la realidad es que hay países que lo señalan. Sí, pero no cambian nada. Pero, me parece que ahora no es el punto. El punto ahora tendría que ser otro, porque hay países que lo señalan. Claro, Estados Unidos, Australia, por ejemplo, lo señaló. Claro. Pero automáticamente ahora China le bloquea las exportaciones a Australia. Entonces Australia enfrenta los problemas económicos por el coronavirus, pero además enfrenta un China, su principal mercado, que le cierra las compras de alimentos por esta situación. Yo creo que los problemas hay que enfrentarlos uno a la vez. Entonces, hoy tenemos que superar la pandemia y tenemos que hacer cómo hacemos para enfrentar el impacto tremendo económico que está teniendo. Entonces, si a eso le mezclás pujas geopolíticas que no tienen que ver con el hoy, sino tienen que ver con el futuro entre Estados Unidos y China, el problema va a ser mucho mayor. A ver, Ignacio, ¿y esta no puede ser una oportunidad de este contexto así geopolítico, de turbulencia, para robustecer el Mercosur y los acuerdos con la Unión Europea, poniendo al Uruguay como un país de referencia modelo que ya internacionalmente está prestigiado por todo lo que ha sido la operativa del Greg Mortimer y que de algún modo ya las autoridades del gobierno dicen, bueno, esto nos va a beneficiar en las inversiones futuras porque el país ahora es creíble, es más creíble que antes? Sí, Uruguay es creíble, Uruguay está saliendo muy bien posicionado de la crisis, está teniendo una muy buena gestión, es reconocido a nivel internacional. Ahora, traspolar eso al Mercosur es un poquito más complicado, Claudia. ¿Por qué? Porque depende de cómo actúe cada socio del Mercosur. Claro, Si Argentina, y ya lo estamos viendo, si Argentina, primero tenés en Brasil una crisis política de consideración, porque lo que está ocurriendo con Bolsonaro es muy complejo. Brasil es la principal economía de América Latina. Y ver a un Bolsonaro que está haciendo una gestión
casi de negación de los impactos del coronavirus en Brasil, me preocupa muchísimo. Y por otro lado tenés Argentina, que Argentina, ¿qué te dice? Te dice, yo no me quiero abrir al mundo, yo no quiero seguir cerrando acuerdos comerciales, yo estoy en crisis, me voy a ver muy afectado por el coronavirus, además estoy en un proceso de renegociación de la deuda bien complejo, entonces me quiero cerrar. Uruguay, ¿puede aceptar ese camino en este momento que necesitamos sí o sí abrirnos al mundo para poder recuperar lo que vamos a perder este año? Entonces, digo, lo ideal sería seguir con el Mercosur, que tengamos un Mercosur más fuerte, una Organización Mundial de Comercio más fuerte, una OMS más fuerte, una Naciones Unidas más fuerte, pero la realidad indica otra cosa. La realidad indica que vamos hacia economías más cerradas, más nacionalistas. Apostar al camino solito sería la solución, entonces, en principio. Pero no es blanco-negro. Yo diría que no solos, porque el Mercosur está ahí y vos tenés a tus socios y vas a seguir exportando a la Argentina y a Brasil. Vas a seguir esperando que ese turismo venga, o sea, hay afinidades que no se pueden cortar. Lo que sí digo que Uruguay tiene, que lo que ha aprendido Uruguay con esto es que Uruguay tiene que diversificar sus dependencias comerciales, no tiene que estar solo pensando en la región. Ya ha cortado un poco esa relación con Argentina, pero ahora si Argentina te dice, yo me quiero volver a encerrar, es legítimo, porque quizás Argentina no puede enfrentar la crisis abriéndose con un acuerdo con Corea del Sur o cerrando una relación con China. Pero Uruguay necesita hacerlo, porque lo que nos va a salvar en este momento son las exportaciones de alimentos. ¿Dónde tiene que estar el foco entonces, una vez que pase todo esto? ¿En la región, intentar de potenciar la región o de salir más allá de América Latina? Yo creo que hay que reformar el Mercosur para potenciar la región. Porque cuando vos tenés una mala relación con la región, no lo solucionás comprometiéndote más a cosas que no vas a alcanzar nunca. O sea, el modelo que vos seguiste en el Mercosur es un modelo que no ha funcionado. Y nadie está diciendo tenés que irte, porque es normal que en una crisis de esta naturaleza vos digas más institucionalidad. Sí, es lo que estamos aprendiendo. Pero para eso precisás un socio que piense parecido a vos. Si Argentina está pensando diametralmente opuesto a lo que vos pensás en política internacional, ¿podés seguir sosteniendo esa relación mucho más? Ignacio, y Chile, por ejemplo. Hablamos poco de Chile, porque siempre estamos con Argentina, con Brasil, con Paraguay, y a Chile como lo dejamos ahí un poquito en segundo plano. Y sí, bueno, porque económicamente no es tan relevante para Uruguay, pero sí como modelo lo era, ¿no? Chile lo que hemos aprendido es, bueno, los problemas que tienen los países que a veces no se valoran adecuadamente, ¿no? Tenía ahí un problema subyacente muy fuerte de gran desconformidad social, con todo lo que tiene que ver con las pensiones, con la educación, con el acceso a salud, y estábamos mucho pensando que el modelo era de Chile. Quedó eclipsado ahora, pero está vivo eso, ¿no? Está muy vivo, está muy vivo. Es interesante eso porque en realidad quedó eclipsado. Estábamos hace 4 meses observando que se atacaban las instituciones y al Estado. Muchas de esas personas le piden apoyo al Estado en un momento de crisis. Está buenísimo. Y entonces el aprendizaje es, hay que tener cuidado, hay que saber respetar las instituciones porque la complejidad de la agenda internacional, de las cosas que van a pasar, no ahora, sino que van a seguir pasando, necesita de estados fuertes, instituciones fuertes, organismos internacionales fuertes y canales de cooperación. Alejandro, por eso preocupa tanto lo que está pasando en Estados Unidos y China. Se habla de la peor crisis económica en la historia prácticamente de la humanidad, porque esto supera la del 29, ¿no? Sí. ¿Vos lo ves así? Y lo que pasa, Claudia, es que no puede compararse, porque en el 29 no estaba China en el centro de la economía mundial como es ahora. Entonces ni siquiera podés compararla con el 2008. En el 2008 China era 4% del PIB mundial, ahora supera el 17%. Entonces el impacto de que esto haya comenzado en China, que además China está conectada con el mundo entero, porque China le provee piezas y partes a las industrias de todas partes del mundo. Entonces la conexión es tal en bienes, en servicios, en turismo, en transporte, en logística, que lo que le pasa a esa economía afecta claramente al resto del mundo. ¿Y esta pandemia qué hizo? Hizo que no solo caiga China, cayó Europa, cayó Estados Unidos al mismo tiempo. Bueno, claro, es incomparable con nada que haya pasado. Y en esa cadena, ¿qué nos puede afectar a nosotros? Es decir, bueno, China es parte fundamental de la cadena de varios productos que nos llegan a nosotros terminados aquí en el Uruguay. ¿Qué cosas tal vez podemos ver afectadas? Y no tanto a nivel de productos terminados, que es verdad que las cadenas globales de valor tuvieron efectos. Por ejemplo, las plantas de autos en Japón, si dependen un 40% de piezas que le compran a China, y China de la noche a la mañana cierra esas plantas que producen esas partes y piezas, ¿qué le pasa a las plantas de Japón? No pueden seguir produciendo autos, es tan complejo como eso. Uruguay y América Latina en general no están tan insertos en las cadenas globales de valor de estas que estamos conversando. No se van a ver afectados tanto en eso, sí se están viendo afectados por una baja de la demanda muy fuerte en la exportación de alimentos, que China no te está dejando comprar, y una baja en el precio internacional de los productos. Entonces te ves golpeado por varios lados, ¿no? Sí, Ignacio, ¿no es una oportunidad
con el tema de la alimentación, ¿no? Cuando termine todo esto, hemos visto en el mundo que los mercados que consumen animales criados de una forma muy particular, lo que es el feedlot. Nosotros seguimos teniendo una ganadería extensiva donde tenemos muy buenas credenciales. ¿No te parece que es una oportunidad muy buena para el Uruguay de exportar alimentos, ¿no? Frente a lo que va a ser buscar algo mucho más natural, rajarnos de todo lo que son los mercados húmedos de China, ni que hablar, pero más que nada de la forma de producir alimentos de forma más tradicional, como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Sin lugar a dudas, una de las reflexiones que tenemos que hacer es esa. O sea, la importancia geopolítica que tienen los alimentos hoy, pero que van a tener en los próximos 30, 40 años, es brutal. No solo por el crecimiento de la población a nivel mundial, sino también por el ingreso per cápita, que hace que empiecen a comer cada vez productos con mayores proteínas, claro. Pero no solo eso, después cuando llegás a ese nivel querés comer productos que te garanticen que vienen de un país que cumple con las normas sanitarias. Pero también tiene que tener un valor agregado, atención, y hay productos hoy en Uruguay que se producen sin valor agregado. Está bien, pero ¿sabés qué tenés que hacer ahí? Abrirte al mundo. Porque vos tenés que abrirte al mundo y está cerrado al mundo. Tú estás pagando aranceles muy caros todavía, entonces no sos tan atractivo para invertir en Uruguay para exportar al mundo. Nosotros tenemos la potencialidad de tener una industria de alimentos procesadas estupenda, mucho más grande de la que tenemos hoy. ¿Por qué no la tenemos? Porque todavía Uruguay tiene muy malas condiciones de acceso en este sector, en el mundo. Entonces yo creo que un aprendizaje que tenemos que tener ahora hay varios aprendizajes, ¿no? Porque por supuesto que todo lo que es la importancia de los servicios, el comercio electrónico en todo este momento de pandemia, ahí tenemos que enfocarnos. Pero los alimentos no solo nos van a sacar de la crisis porque son los que están cayendo menos y son los que se van a recuperar más rápido, sino que además en términos de futuro nos da la posibilidad de decir Uruguay tiene un rol que cumplir, el Mercosur tiene un rol que cumplir, pero para eso hay que tomar algunas definiciones. ¿El consumo no va a cambiar, perdón? ¿El consumo de alimentos no va a cambiar? El consumo de alimentos está previsto que baje un poco. Ahora subió. Los efectos directos es porque la gente sale a comprar más alimentos por las dudas en una crisis. Después se estabiliza y en los picos máximos va a bajar, porque lo que va a cambiar no es solo la compra de alimentos, lo que va a cambiar es nuestro comportamiento con respecto al consumo. Nos vamos a volver más conservadores a la hora de consumir, porque este tipo de crisis, ¿qué nos enseñan? Que hay que tener mucho cuidado cuando haces consumos superfluos y nos lleva también a pensar un poco en el ahorro. Bien. Ayer el Banco, se anunció que el Banco Mundial aprobó este préstamo a Uruguay por $20 millones. ¿Cuál es la postura ahora en este contexto de Uruguay en cuanto a los préstamos? ¿Es un mecanismo que se va a seguir recurriendo y cómo está parado para luego poder sanarlos? Es el mecanismo, bueno, todas las líneas de crédito de los organismos multilaterales ahora son muy flexibles en este caso, ¿no? Y por supuesto es uno de los mecanismos que Uruguay, y la ministra de Economía lo ha dicho, va a seguir fundamentalmente. Este es un monto relativamente pequeño, sí. Las líneas son muchísimo más importantes. Y bueno, en una crisis de esta naturaleza no queda otra. Necesitamos sí o sí tomar préstamos internacionales para poder enfrentar primero las necesidades inmediatas en salud, pero después lo que se va a venir. Por supuesto que el esfuerzo que está haciendo el Estado uruguayo para mitigar el impacto lo más que se pueda va a tener efectos en la economía, va a tener efectos en este déficit fiscal que hasta el propio presidente dijo que ya no se podía hablar de eso porque naturalmente, ¿no? Ignacio, a propósito, este va a ser un año de recesión no solo igual del planeta. Vos coincidís con algunos economistas que dicen que ya se reactiva, que el año próximo va a haber una reactivación de la economía uruguaya y de las del resto del mundo. ¿Vos acompañás ese pensamiento? El mundo, o sea, ¿En L, en B o cómo? Bueno, más allá de si es una B o es una U. Este tipo de crisis, cuando se tiene tan identificado cuál es el problema, en este caso el problema es claramente un virus. Sabemos qué es lo que está... O sea, el virus no es tanto el problema es las medidas que llevaron para contener ese virus. El confinamiento es el problema, que cerraste empresas, cerraste comercios, cerraste digamos, los territorios y no hay, en definitiva, posibilidad de viajar. Eso es lo que está afectando. La recuperación va a ser muy fuerte el año que viene, está previsto por todos los organismos internacionales y todas las proyecciones indican si Uruguay va a caer un 3, un 4 este año por ciento de su producto, probablemente crezca lo mismo el año que viene. La economía mundial se prevé que caiga entre 3 y 4% y puede llegar a crecer 6% el año que viene. Se va a dar lo que se dice un efecto rebote. Vas a perder mucho este año, vas a ganar mucho el que viene. ¿Cómo la ves la recuperación del empleo? ¿Cómo la ves? Claro, el problema es que bueno, va a ser muy bravo el empleo. Ya tenemos más de 200.000, ¿no? Sí. Pedidos, solicitudes de desempleo. El desempleo va a crecer en Uruguay. Los índices de pobreza pueden verse empeorados. En América Latina las proyecciones son muy malas. Los indicadores van a ser muy malos este año. Ahora, lo importante es aguantar. Si aguantás este año, el año que viene podés vender mucho en algunos sectores. No todos los sectores se ven igualmente afectados, algunos más, otros menos, pero lo importante es
que el Estado apoye en este momento, porque hay que aguantar un segundo semestre muy malo para pensar en una recuperación en el año que viene. Ignacio, muchas gracias por el tiempo. Por favor, con para todo Wendy. gusto. Ha sido un placer y seguramente te pidamos que repetir Sí. la visita en cualquier momento, porque nos quedamos... Todos esto los días, aparte, todos los esto- días. A ver, es muy dinámico. Esto va a ser muy dinámico, van a venir muchas malas noticias y también algunas buenas noticias. Sí, y en algún momento el trabajo de Cancillería de traer uruguayos y llevar extranjeros va a parar y va a tener que salir Talvi con todo ese equipo a comerse la cancha para ver cómo nos paramos geopolíticamente y de manera económica. Con mucha estrategia y eso no puede demorar ¿Ya mucho. se está pensando en eso? Se está pensando, pero eso no puede demorar mucho y la definición que se viene más próxima es para el segundo semestre qué Mercosur queremos para Uruguay. Ahí va, ¿Y gracias, ya está Ignacio. trabajando en eso? Ya se está trabajando. Ahí va. Que tenga buen día. Gracias por venir.